Cuando la mayoría de la gente piensa en Jesús, suele imaginar lo extraordinario. Milagros que desafiaban las leyes naturales, enseñanzas que transformaban la ética, autoridad que sorprendía a los líderes religiosos y una resurrección que cambió la historia. Lo que rara vez se considera es que el mismo Jesús que calmaba tormentas también vivía en un cuerpo humano que necesitaba alimento, hidratación y cuidados diarios para poder seguir adelante. Esta dimensión humana no es un detalle menor. Es fundamental para comprender quién era Jesús realmente, cómo vivió y cómo mostró el reino de Dios. El cristianismo no comienza con ideas abstractas ni con un Dios lejano observando a la humanidad. Comienza con la encarnación. Como dice el Evangelio de Juan, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Esto significa que Jesús no solo aparentaba ser humano, experimentó plenamente las limitaciones de la vida humana, incluyendo hambre, sed, cansancio y la necesidad de depender del alimento diario. El Hijo de Dios no estaba por encima de las restricciones humanas, las vivió en su totalidad. Por eso, preguntarse qué comía Jesús no es trivial. Nos permite ver cuánto se identificó con la gente común y cómo eligió intencionalmente compartir su vida con ellos. Jesús nació en la Judea del siglo I, un territorio bajo ocupación romana, con desigualdad económica y presión constante sobre los trabajadores pobres. La mayoría de las personas vivía al día. Si no trabajaban, no comían. Los impuestos eran elevados, los recursos escasos y la movilidad social casi inexistente. Para la mayoría, la vida no era de abundancia, sino de supervivencia. Creció en Nazaret, un pueblo pequeño sin relevancia política, religiosa ni económica. Era hijo de un artesano, no de un sacerdote ni de un erudito, y su crianza fue sencilla, práctica y exigente. Este contexto es importante porque condicionó todo su modo de vida, incluida su alimentación. Los evangelios nunca muestran a Jesús como alguien rico o desconectado de las necesidades diarias. Él mismo lo expresó al decir que los zorros tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero que el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Su vida estaba marcada por el movimiento constante, la hospitalidad y la dependencia de la provisión diaria de Dios, un estilo de vida que no permitía lujos y exigía simplicidad. En Galilea, el alimento básico era el pan, pero no como el que conocemos hoy. Era un pan pesado, denso y plano, hecho de granos resistentes. La cebada, económica y accesible, era el pan del pueblo. El trigo, más caro, se reservaba para los ricos o para ocasiones especiales. Este pan, áspero y saciante, constituía la base de la alimentación diaria. Por eso, el pan aparece con frecuencia en la Biblia, no solo como símbolo, sino como realidad cotidiana. Cuando Jesús enseñaba a orar por el pan diario, se refería a la necesidad esencial de cada día. Las multiplicaciones de panes y su declaración como pan de vida reflejan la importancia del alimento en la supervivencia diaria. El pan, junto con el aceite de oliva, era un alimento fundamental. Los olivos eran abundantes en Galilea y el aceite se usaba para cocinar, conservar alimentos, encender lámparas, curar y ungir. Una comida sencilla de pan y aceite podía sostener a un trabajador durante todo el día. Frutas como higos, uvas, dátiles y granadas también formaban parte de la dieta, frescas en temporada y secas para el invierno, siendo ideales para quienes viajaban largas distancias a pie, como Jesús durante su ministerio. Las legumbres, lentejas, frijoles, garbanzos y guisantes eran otra fuente importante de nutrición, cocidas en guisos densos y económicos, aportando proteínas sin necesidad de carne. El pescado, abundante en el lago de Galilea, era la proteína animal más accesible, y muchos de sus discípulos eran pescadores. En cambio, la carne era rara y considerada un lujo, consumida solo en festividades o celebraciones. Más que comía, importaba con quién comía. Compartir la mesa de la cultura judía significaba aceptación, pertenencia e identidad. Jesús eligió sentarse con recaudadores de impuestos, pecadores y marginados. Esto culmina en la última cena, no como un ritual aislado, sino como la consecuencia de una vida compartida alrededor de la mesa. El pan que partió esa noche era el mismo de su vida cotidiana. El vino, el mismo que se servía en cenas comunes. Cambió el significado, no la comida. Incluso tras la resurrección, Jesús continuó comiendo con sus discípulos, como en el camino a Emaús o cocinando pescado en la orilla, mostrando que el reino de Dios no elimina la mesa, sino que la cumple. Más adelante, se aborda el tema del Arca de la Alianza y su posible ubicación. Etiopía, Arabia Saudita, cielo debajo del monte del templo en Jerusalén.
Glenn Beck entrevista a C. Borenstein, quien sostiene que el arca se encuentra en Jerusalén. El arca tiene un lugar legítimo, el templo. Tras la destrucción del segundo templo en el año 70 después de Cristo, no existe un templo en Jerusalén. Algunos creen que permanece oculta hasta la reconstrucción de un tercer templo, conforme al plan divino. Ese tercer templo será un lugar de adoración, pero también escenario de la abominación de la desolación cuando se revele el anticristo, recordándonos el conflicto espiritual que se desarrollará en los últimos tiempos.